Académicos y juristas cuestionan la forma en que Wilman Terán dirige el Consejo de la Judicatura. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Dicen que su estilo festivo está lejos de resolver los problemas judiciales y recuperar la credibilidad de esta función del Estado. Palo porque limpias la casa y palo porque no limpias la casa. Wilman Terán se convirtió en un show de la justicia. No ha dudado en subir a las tarimas y lanzar discursos para destacar lo que él considera el cambio en las cortes y tribunales. Y trabajo por un mejor servicio de justicia. Este miércoles mostró su faceta de político en campaña en una contramarcha que buscaba opacar a la convocada por el Colegio de Abogados de Pichincha en su contra. A través de los diferentes colores vemos la chacana que representa nuestras diferentes identidades. Al poco tiempo, a los pocos días de estarlo ostentando, se convierte en un meme y pierde la credibilidad de la ciudadanía y ahora tiene colegios de abogados en su contra y pidiendo su salida, es lamentable. Es incompatible el mostrar ese carácter tan festivo, más propio de los políticos, en alguien que es el representante de la función judicial. Sentimos pues que esa representación no es digna, no es adecuada. Estilo que se ha repetido en otros eventos a los que ha asistido Terán en representación de la justicia. ¿Cómo es percibida su imagen? Me sorprende que haya sido juez de la Corte Nacional. Me parece un hombre profundamente vanidoso, un hombre que debe estar, como muchos políticos, rodeado de un círculo de aduladores que le han hecho creer que es mucho más de lo que realmente es. Carácter festivo e histriónico, ¿no? Caray, es llamativo, por decirlo menos, ¿no? Es llamativo. Pero sí le resta seriedad, sin duda alguna, no nos transmite seriedad. Seriedad que se requiere para la difícil tarea de recuperar la credibilidad en el sistema de justicia y resolver los problemas internos y hasta logísticos. Si el tipo quisiera echar un ratito el cable a tierra, se diera cuenta que este momento mismo a él y a la mayoría de vocales de ese Consejo de la Judicatura que preside el pueblo ecuatoriano los ve realmente como unos payasos. Esperan que la agenda de Terán se alinee a las necesidades de la justicia y no a una eventual carrera política. Y en medio de una carencia de institucionalidad, además el país debe soportar que el ente administrador de la justicia funcione de esta manera, Carlos. Hola Samantha, buenos días. Y para analizar el tema y sus repercusiones nos acompaña esta mañana en contacto directo Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, buenos días con la audiencia. Doctor, ¿finalmente ha servido de algo el retiro de confianza al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por parte de la Corte Nacional de Justicia? ¿No ahonda esto esa percepción que tiene desde el exterior de que Ecuador es una república bananera, una especie de aldea? Una especie de aldea donde el Estado de Derecho se destruye cada día. Bueno, se lo destruyó el Estado de Derecho, de hecho, con la Constitución del 2008. El Ecuador no es un Estado de Derecho. Es de los pocos países en el mundo que no lo es un Estado de Derechos, que no es lo mismo y tiene una connotación bien distinta. ¿Peligrosamente distinta? Peligrosamente distinta. Y lo que vemos ahora es precisamente una consecuencia de aquello. Cómo está organizada la administración de justicia en general y la justicia constitucional, sobre todo, es una herencia de la Constitución del 2008. Estos amparos, todo este desbarajuste del Poder Judicial en general y de la Administración de Justicia tiene que ver con la Constitución y desafortunadamente no ha habido procesos de reforma, ni siquiera de la ley que controla al sistema constitucional. De nada o de muy poco ha servido que la Corte Nacional de Justicia haya llamado la atención y haya retirado la confianza de Terán. No ha servido prácticamente de nada, porque hay que ser claros en algo. El señor Terán fue antes juez de la Corte Nacional, es decir, los colegas que lo nominaron sabían quién era. Venía de una larga carrera judicial en la provincia de Santo Domingo, sabían quién era. Entonces, el hecho que ahora se diga que se retira esta confianza me parece que es básicamente, en alguna medida, tratar de evadir la responsabilidad que en el fondo es de la Corte Nacional por haber designado. Sí, pero en un país donde se jacten de respetar las instituciones, semejante tirón de orejas hubiese implicado la renuncia inmediata de su delegado a la Judicatura. Ello no ocurrió porque el origen del poder está en otro lado. ¿En qué parte está el origen
origen del poder de Wilman Terán? En la política, evidentemente. En la política, pero sí. por supuesto hay una agenda política que está atrás de todo esto. Podemos medianamente tener algunas ideas de por dónde va, pero incluso hay una búsqueda política, me parece, del propio doctor Terán. Él es un administrador del poder ¿Quién judicial. es el padrino político de Wilman Terán en este momento? Se dice que hay muchos actores políticos, que hay muchos sectores políticos que tienen intereses directos en la administración de justicia. Ciudadana, por ejemplo, podría ser resolver sus casos penales fundamentalmente. ¿La Revolución Ciudadana del Partido Social Cristiano? Los partidos que tradicionalmente han manejado el poder judicial en el Ecuador y que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. La reciente restitución al juez penal Walter Macías en la Corte Nacional de Justicia, ¿qué mensaje le ha dado a la Judicatura? Que lo sacó de su cargo pensando que 2 es más que 5 y uno de ellos en un estado de embriaguez. La mayoría de este consejo es como que ven la cara al realismo mágico, como que tratan de engañarnos, de engatusarnos con una serie de resoluciones que no dan un resultado lógico. O sea, yo creo que el mensaje para la administración de justicia y los jueces sobre todo es que no tienen seguridad en los cargos. Que en el país no es necesario y no es suficiente tener mérito, ser un buen administrador de justicia para mantener un cargo, sino que se necesita del vaivén político. Y eso le hace daño desde la Corte Nacional de Justicia hasta el último de los jueces. El problema de fondo ahí ni siquiera está en los nombres ni en el caso coyuntural de ahora. Está en la ausencia de una escuela judicial que le permita al país tener jueces que sean profesionales, más allá de tener su título de abogado, evidentemente. Claro, pero volviendo al caso Macías, es decir, retiro de confianza a Wilman Terán. Luego la Corte decide no recibir a Wilman Terán en audiencia. Y luego le restituye al juez que por el cual se causó todo este problema. Es decir, son 3 golpes en contra de Terán en su ente nominador. Es decir, en este momento la Corte Nacional de Justicia no tiene un delegado propiamente dicho en la Judicatura. No tiene un delegado en la Judicatura, como tampoco el presidente de la República tiene un delegado en la Judicatura, como tampoco la Fiscalía General del Estado tiene un delegado en la Judicatura. La fiscal Salazar ha dicho doctor, claramente. Recordemos que el país cuestionó mucho a Lasso cuando le retiró la confianza al doctor Muñoz, al vocal, y le dijo que le retiraba confianza porque, bueno, palabras más, palabras menos, le dijo que es un corrupto. Y la gente le cuestionó, dijo que dio papaya, que no eran esas las formas, pero vistas ya en retrospectiva, se debió haber procesado mejor ese anuncio que hizo Lasso hace algún tiempo. Es que bueno, en el caso del presidente Lasso, en el caso de la Corte, son simplemente actos simbólicos. Es decir, eso no implica de ninguna manera que en términos puramente jurídicos o legales tenga que renunciar el vocal. Pero eso no deja de lado la ética pública, pues la ética política, que es más importante que lo normativo, muchísimo más importante. Pero en un país donde las instituciones están por el piso y donde la ética pública precisamente es lo más ausente, este tipo de reacciones, tanto del vocal que representa al Ejecutivo como del presidente de la Judicatura, es lo obvio, desafortunadamente, es lo que la gente espera. En otros países, por ejemplo, lo que dijo Lasso y lo que dijo la Corte hubieran inmediatamente determinado en una salida de estos 2 vocales, ¿no? En un país decente. En un país con mayor institucionalización habría provocado que su delegado presente una renuncia, diga, si bien es cierto no tengo una obligación legal, pero tengo una representación que ha nacido de ese espacio y yo me retiro, doy un paso al costado. Pero en el país eso lamentablemente Doctor, no. ¿por qué Terán y el vocal Muñoz fueron tan ágiles para intentar sacar a Macías de la Corte Nacional, pero permiten que el juez de Poma de Guayas otorgue beneficios judiciales a los narcos y mafiosos? Y cuando lo suspenden es solo por pocas semanas, a él y a otros jueces. Porque hay una agenda política que está atrás del poder judicial, en términos generales, tras del Consejo de la Judicatura. Hay un interés por resolver conflictos políticos en la vía judicial que están ahí presentes, y hay un interés también por retomar los espacios de poder en el Poder Judicial, lo que ha sucedido tradicionalmente. ¿Cómo es posible que se haya destituido a un juez con los votos de quienes estaban siendo procesados por tráfico de influencias y cuyo caso estaba a cargo del juez destituido? En ese consejo no hay ni una pizca de decoro. En el Consejo y en general en el país, cada vez el Estado de Derecho, que nuevamente no existe en rigor, se va perdiendo más. Y lo más grave ni siquiera es eso, y lo más grave me parece es que desde diferentes sectores sociales, políticos, no existe ninguna reacción positiva frente a esto, no existe ningún mecanismo, ninguna activación de los diferentes órganos públicos, pero sobre todo de la sociedad civil de cara a resolver esto. Y eso me parece que es lamentable porque empezamos a naturalizar todo este tipo de cuestiones y asumirlas como que es parte
parte de la convivencia democrática nuestra. Claro, esto que vemos, doctor, y que el presidente de la Judicatura quiere sorprender a los ecuatorianos con su comportamiento, por momentos victimizándose o tratando de impresionar, no es normal. O sea, el país no debe ver como normal este tipo de acciones, este tipo de memes. No, no tiene que ver el país como normal, porque ese no es el rol del presidente de un consejo de la Judicatura. Su rol es administrar el Poder Judicial y sancionar cuando fuera del caso. No es la tarima, para eso es la vida política. Y ese no es el papel, al menos de momento, parecería ser del doctor Terán. Viendo el comportamiento del doctor Iván Saquicela en esta crisis, ¿él fue cómplice al nombrar a Terán o se equivocó al nombrar a Terán? ¿Cómo interpretar el papel que él jugó en estos meses? A mí me cuesta creer que se hayan equivocado en la Corte Nacional. Porque, como había dicho al inicio, el doctor Terán fue parte de ese órgano de justicia. Lo conocían. Pero por supuesto, viene de tener una carrera judicial larga en Santo Domingo. No pueden decir, salvo quizás por ahí alguno que otro magistrado de la Corte Nacional que no conocían quién era, que no sabían su forma de actuar. Esa Corte Nacional de Justicia en su designación, porque además fue una designación del Pleno, en esta ocasión no fue solo del presidente Saquicela. Fue tan traumática la nominación de ese presidente que tenían que haberlo analizado todo. Exactamente. Entonces ahí es que la Corte Nacional de Justicia también se sintonizó con esos poderes políticos. Absolutamente. Y ahora, entonces, ¿qué posición está jugando Iván Saquicela? Está tratando de resolver en alguna medida el embrollo en el que le ha metido al Poder Judicial, sin poder conseguirlo. Insisto, yo creo que toda la Corte... O quemando tiempo. O eventualmente que pase un poquito el tiempo. Recordemos que el señor Saquicela, el presidente Saquicela, está por salir ya del Poder Judicial, de la presidencia me refiero. Vendrá un proceso eleccionario. Ahí hay gente muy valiosa en la Corte Nacional, porque tampoco se puede generalizar, pero habrá que ver si alguno de esos magistrados puede tomar ese espacio. Volviendo a los temas políticos, ¿usted cree que Terán está construyendo una base de aliados con los jueces? ¿Para qué? ¿Para mantenerse en la judicatura o para construir una candidatura, no sé, tal vez a la presidencia de la República? Muchos de los jueces, desafortunadamente por el estado de inseguridad en el que viven, juegan en función del escenario político y van al vaivén de las fuerzas políticas. Ahora tenemos un proceso electoral que seguramente va a generar cambios nuevamente, independientemente de quién gane, y me parece que ahí hay un termómetro profundamente político del presidente del Consejo de la Judicatura. Las marchas en su contra y las contramarchas a su favor con micrófonos y altoparlantes al puro estilo correísta, ¿qué nos está proyectando Wilman Terán? Que la administración de justicia no está en las mejores manos, que un problema que es crónico, además, dicho sea de paso, no es de ahora, es un problema histórico del país, se sigue ahondando y la credibilidad ciudadana frente al Poder Judicial sigue en descenso, y eso es muy peligroso porque el espacio donde se resuelven los conflictos cotidianos de la ciudadanía es precisamente ese. Wilman Terán ha dicho que se lo juzga por su forma de ser, pero antes de que un juez judicial sea un actor enteramente político, ¿qué tipo de formas son las que molestan al país o las que no debemos pasar por alto? Ese histrionismo a ratos barroco, ¿es solo el cascarón? ¿Lo de fondo es lo que debemos seguir investigando, doctor Basabe? Yo creo que debemos investigar fondo y forma. El fondo evidentemente es lo más importante y ahí me parece que el Consejo de la Judicatura deja mucho que desear, pero las formas también son importantes porque es un espacio que no es político, es un espacio absolutamente técnico. Entonces, el comportamiento, insisto, en las dos dimensiones son las que el país debe juzgar y las dos cosas, fondo y forma, son las que se debe juzgar también. Volviendo a la hipótesis de los apoyos políticos, doctor Basabe, la Judicatura de Wilman Terán y el Consejo de Participación de Allen Berbera están en plena sintonía en este momento. Absolutamente. Y seguramente podrá venir una sintonía adicional en las próximas semanas con la Contraloría General del Estado, que es lo que se discute. Está suspendido el concurso, ¿no? Está suspendido el concurso, pero medianamente se sabe por dónde está yendo. La fiscal está por dejar su cargo el próximo año. El presidente de la Corte Nacional también está por hacerlo. Entonces, yo creo que hay un juego político que está detrás de algunos sectores y me parece que lo más grave es, nuevamente, que la sociedad civil ve con absoluta impavidez todo lo que sucede. Claro, y hasta se ríe. Pero, y mientras pasan este año y medio en el que usted cree que se van a reacomodar, no sé para qué, todos estos sectores, estas organizaciones del Estado, ¿usted cree que Terán y Vera están blindados ante el poder de destitución de la Corte Constitucional en este momento? ¿O podríamos ahí sentir que hay un factor determinante que puede ponerles o un freno o sacarlos del cargo por todas las inobservancias que han tenido? Mira, yo creo que la Corte Constitucional ha actuado de forma tibia. O sea, la decisión ¿Desde cuándo? Reciente.
desde hace algunos meses. Yo creo que la renovación de la Corte, desafortunadamente, e independientemente de que a la gente le pueda gustar o no, sacó a los 3 principales jueces que estaban ahí en la Corte a través del sorteo. Y desde ahí me parece que la Corte ha tenido una actitud tibia. Y en este caso, que es profundamente político, me parece que ha sido aún más notorio, a excepción de este fallo concurrente del doctor Enrique Herrería, que ha sido un fallo claro, directo, diciendo no es necesario ir a una audiencia. Ahí hay un hecho directo, hay que sancionarlo si es que es del caso. Claro, por un lado está la posición del voto concurrente del doctor Herrería, pero también está lo que hace 2 días aquí en Contacto Directo dijo el doctor Grijalva, el doctor Agustín Grijalva, que es magistrado de la Corte, que fue muy duro, estuvo muy preocupado por la actuación de Allen Berbera y el Consejo de Participación Ciudadana. Pues ahí se ve que quedó un vacío, ¿no? Como usted dice. Exactamente, porque cuando sale el doctor Ávila, el doctor Grijalva y el doctor Salgado, las 3 mentes que medianamente ordenaban la Corte, no digo que los otros 6 jueces no lo hayan sido, la Corte se queda medianamente huérfana, una Corte. O sea, ¿usted plana. no cree que va a llegar o se va a concretar la destitución de Allen Berbera en la Corte Constitucional? Desde la Corte Constitucional dudo mucho que eso se haga, y la decisión de hace unos pocos días me parece que da cuenta de eso. Y ese efecto, el no haber tomado esa decisión, ¿en qué implicaciones puede tener para la propia Corte Constitucional? Bueno, lo que estamos diciendo, que el país que cree en la Corte Constitucional, que es de lo poquísimo que nos queda de institucionalidad, no observa a 9 jueces con las capacidades y las destrezas y sobre todo la actitud de resolver en alguna medida un problema enorme que tiene el país, y es esta crisis de institucionalidad. Y eso significaría que la Corte luego va a estar mucho más debilitada ante la embestida de un poder más fuerte, ¿no es cierto? Y que va a perder legitimidad, exactamente, porque los jueces constitucionales no hacen política, pero deben observar e interpretar la política. Esto les va a restar legitimidad, y de aquí, en un país donde cualquier cosa puede suceder, no es de extrañar nuevos intentos de desestabilizar a la Corte. Porque cualquier cosa es poner a estos personajes como Terán, el cura Tuárez, etcétera. ¿Para qué? Para crear cortinas de humo, para que nos desgastemos en esas formas, mientras por detrás está, no sé, trabajando algo más duro, más serio. ¿De qué nos sirve todo esto? Las cosas, exactamente, son cortinas de humo para reordenar las Cortes en términos generales, porque el Ecuador históricamente ha sido un país donde los conflictos políticos no se resuelven en la arena política, sino en la arena judicial. Claro. Y ese es el espacio para... Y para finalizar, justicia. Doctor Basabe, la próxima Asamblea Nacional, por la forma en la que ya más o menos se perfila su correlación de fuerzas, ¿tampoco les va a pedir cuentas a todos estos funcionarios por lo que están haciendo? Seguramente no. La Corte que va, la Asamblea Nacional que está por posesionarse en unos meses es casi una copia de la pasada, de la que acaba de ser disuelta. Tenemos una fuerza mayoritaria que va a ser la Revolución Ciudadana, que va a requerir apenas el apoyo de unos pocos partidos, seguramente el Partido Social Cristiano, como ya lo hizo en la Asamblea Nacional anterior, y volverá el control y todo lo que el país desafortunadamente ya conoce. Bien, Santiago Basabe, gracias por estar en Contacto Directo. Un placer, buen día a la